Buenos días. Vamos a exponer el trabajo de la quinta semana. Curso: Filosofía del Derecho. Docente: Johan Alexis Medina. Alumno: Alfredo Luis Vázquez. Tema: Análisis del caso 1. Interoceánica Sur, Perú, Brasil, tramos 2 y 3. Contexto de la organización. El principal investigado es Alejandro Toledo Manrique, sobre quien ya pesan 2 órdenes de prisión preventiva de 18 meses y un requerimiento de extradición. La Fiscalía apunta al expresidente como receptor de $20 millones de Odebrecht. Este dinero habría servido a modo de soborno para el otorgamiento de las licitaciones de las obras de la carretera interoceánica en sus tramos 2 y 3. La ruta del dinero se conectaría con el recordado caso Ecoteva. Otros supuestos implicados en el caso Interoceánica son los empresarios José Alejandro Graña Miro Quesada, Fernando Martín González Camet Picone, Hernando Alejandro Constantino Graña Acuña, José Fernando Castillo Divós y Gonzalo Ferrero Rey. Todos ellos son investigados en libertad bajo la figura de la comparecencia simple. Análisis del caso propuesto. La concesión de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica sur a favor de Odebrecht entre el 2004 y 2005 fue el punto de partida que colocó al expresidente Alejandro Toledo en la mira de la Fiscalía. En diciembre de 2016, la constructora brasileña Odebrecht reveló a las autoridades de Estados Unidos haber pagado sobornos a funcionarios peruanos entre el 2005 y 2014. Ello provocó que en enero de 2017 se abriera una investigación fiscal contra Toledo Manrique. Fue en ese mes que el expresidente Alejandro Toledo dejó el Perú para residir en los Estados Unidos, donde permaneció hasta que las autoridades de ese país autorizaran su extradición en abril del 2023, para que afronte los cargos que le atribuye la Fiscalía peruana en ese caso. En agosto de 2020, tras 3 años de diligencia, el fiscal José Domingo Pérez presentó una acusación formal solicitando una pena de 20 años y 6 meses de prisión para Toledo, además de su inhabilitación por 9 años para ejercer cargos públicos. Se le acusa de colusión y lavado de activos en perjuicio del Estado. Según la Fiscalía, quedó demostrado que Toledo pactó con Odebrecht el pago ilícito de $35 millones para que la empresa brasileña resultara favorecida en la licitación de los tramos 2 y 3 del proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil. Sobre las leyes injustas y su obediencia en Sócrates. El caso Interoceánica Sur, Perú-Brasil, tramos 2 y 3, se relaciona con las ideas de Sócrates. Consideraba fundamental la obediencia a las leyes, incluso si parecían injustas, para mantener la estabilidad social y el orden. Argumentaba que la desobediencia a las leyes, aunque se basara en un malestar personal o moral, podía generar un caos que perjudicaría a todos. Por ello, prefería sufrir una injusticia en lugar de cometerla o desobedecer la ley, incluso si eso implicaba la muerte. Sócrates
argumenta que el ciudadano tiene un pacto tácito con las leyes de la ciudad, similar a la relación hijo-padre. Desobedecer una ley, aunque sea injusta, daña el orden social y equivale a destruir las leyes. La injusticia no se combate con más injusticia. Prefiere morir ejecutando una condena injusta antes que huir y quebrantar la ley. Sócrates enfrentó una ley corrupta. Su condena fue política, no justa, pero su postura plantea dilemas en sistema donde las leyes son diseñadas para proteger a corruptos. Ejemplo, inmunidades y prescripciones rápidas. Sobre la democracia como política corrupta y el buen gobernante a partir de la teoría de las ideas de Platón. En el caso Interoceánica Sur, Perú-Brasil, tramos 2 y 3, puede ser analizado a través de la teoría política de Platón, enfocándose en la corrupción de la democracia y el concepto del buen gobernante. Sin embargo, Platón sí desarrolló una teoría política en la que se destacaba la importancia de la virtud y la sabiduría en los gobernantes, y en la que se criticaba la democracia como un sistema político que podía llevar a la tiranía y la corrupción. Según Platón, el gobernante ideal es el filósofo rey, es decir, alguien que tiene una comprensión profunda de la verdad y la justicia, y que está dispuesto a gobernar en beneficio del bien común. En contraste, los gobernantes corruptos son aquellos que buscan el poder y la riqueza para sí mismos, en lugar de preocuparse por el bienestar de la sociedad. En el caso de Odebrecht y Alejandro Toledo, se trata de una situación en la que una empresa habría pagado sobornos para obtener contratos de construcción en Perú durante la presidencia de Toledo. Sobre la justicia y la moral en la ética a Nicomaco de Aristóteles. En el caso Interoceánica Sur, Perú, Brasil, tramos 2 y 3, coincide con las ideas de justicia y moral en la ética a Nicomaco de Aristóteles, destacando la virtud y la justicia. Define la justicia como una virtud que implica dar a cada uno lo que le corresponde. La corrupción y el abuso del poder de los implicados en este caso, donde actúan en beneficio propio, dejando en segundo plano su labor de servicio al bien común. En la Ética a Nicomaco, Aristóteles analiza la corrupción como una desviación del camino virtuoso, un desequilibrio entre extremos que impide la felicidad. No la define explícitamente como corrupción en el sentido moderno, sino como una desviación del justo medio necesario para la vida buena. El concepto de corrupción se basa en, según Aristóteles, desviación de la virtud. La corrupción es vista como un vicio, una desviación del equilibrio que la virtud representa. Desregulación de la pasión. La corrupción se relaciona con el exceso o defecto en las pasiones, como la codicia, que puede nublar la razón y llevar a acciones injustas o impropias. El fin no justificado. Una acción corrupta se caracteriza por perseguir fines que no son legítimos y no están alineados con el bien común o la justicia. Relación con la política. Aristóteles también analiza la corrupción en el contexto político, considerando cómo la corrupción puede llevar a la degradación de los regímenes y a la injusticia. Sobre el contractualismo social y la corrupción. Hobbes, Locke y Rousseau. En el caso Interoceánica Sur, Perú, Brasil, tramos
2 y 3 son abordados según la teoría del contrato social de Hobbes, Locke y Rousseau en función del papel del Estado y la corrupción. En la teoría del contrato social de Hobbes, Locke y Rousseau, la corrupción se puede interpretar de diferentes maneras dependiendo de la perspectiva de cada actor. Para Hobbes, la corrupción puede ser una amenaza al orden y la seguridad que el contrato social busca garantizar. Para Locke, la corrupción puede ser un motivo de deslegitimización del gobierno, ya que éste debe proteger los derechos naturales de los individuos. Para Rousseau, la corrupción representa una amenaza a la voluntad general y a la libertad civil que el contrato social busca establecer. Sobre el deber moral en Kant. En la ética de Kant, el valor moral es fundamental. Se define como la necesidad de una acción por respeto a la ley moral, que es universal y necesaria para todos. La ética kantiana se centra en la idea de actuar por deber, no por inclinación o deseo, siendo esta la base del valor moral de una acción. En la ética kantiana, el deber moral se fundamenta en la razón y la autonomía de la voluntad, no en la búsqueda de consecuencias o placeres. La corrupción, al ser una acción que viola el deber moral y las leyes establecidas, es inherentemente inmoral según Kant. La transparencia y la lucha contra la corrupción son ejemplos de acciones que se alinean con el imperativo categórico que exige actuar de manera que se pueda universalizar el principio de la acción. La corrupción y la ética kantiana establece corrupción como violación del deber. La corrupción implica la violación de normas y leyes establecidas, lo que hace incompatible con el deber moral kantiano. La corrupción y el imperativo categórico. La corrupción no puede ser universalizada como una ley moral, ya que implica la injusticia y la desigualdad. Transparencia y lucha contra la corrupción. La transparencia y la lucha contra la corrupción son ejemplos de acciones que se alinean con el imperativo categórico y el respeto a la dignidad humana. Conclusiones. La construcción de los tramos 2 y 3 del proyecto interoceánico Sur Perú-Brasil ha sido objeto de controversia y ha generado una serie de conclusiones relevantes, incluyendo la identificación de factores de riesgo de corrupción, impactos ambientales y sociales significativos y problemas en la gestión y ejecución del proyecto. El proyecto ha sido marcado por casos de corrupción, especialmente en los tramos 2 y 3, donde se investigaron pagos ilícitos realizados por Odebrecht al expresidente Alejandro Toledo para obtener ventajas en las licitaciones. La corrupción es un fenómeno complejo y multifacético que tiene graves consecuencias para las sociedades y los sistemas políticos. La corrupción frena el crecimiento económico, desvía recursos públicos y aumenta la desigualdad. Socava la confianza en las instituciones y debilita el Estado de Derecho. Distorsiona los procesos políticos y electorales, favoreciendo a grupos de poder en lugar de los intereses ciudadanos. Reduce la participación ciudadana al generar desencanto y apatía. En algunos contextos se normaliza como una práctica cultural, lo que dificulta su erradicación. Propuestas de solución. 1. Elaborar e implementar un plan anticorrupción. 2. Fortalecer y mejorar la transparencia y acceso a la información pública. 3. Implementar audiencias públicas de rendición de cuentas que respondan efectiva y oportunamente a las demandas de la población. 4. Priorizar la incorporación de altos directivos a través de concurso público o del cuerpo de gerentes públicos y transparentar todo proceso de contratación en el portal web de la entidad.
5. No contratar a funcionarios públicos corruptos. 6. Impulsar el cumplimiento del Código de Ética de la Función Pública, destinando recursos y asegurando competencias para su eficiente implementación. Publicar y mantener actualizadas las declaraciones juradas de intereses de las autoridades y altos funcionarios en los portales web. Eso es todo. Muchas gracias.